Ante todo, muy buenos días, estimado José Gabriel Valdivia Álvarez. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Educación de la prestigiosa Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa. De antemano, estamos muy agradecidos con usted por brindarnos estos minutos para poder conocer un poco más de usted, sus inspiraciones, sus experiencias, sus planes a futuro y por permitirnos conocer un poco más de la literatura regional. Bueno, muy buen día. Agradezco la deferencia que ha tenido con mi persona. Bueno, Denis Guamán, su profesor, que fue mi alumno en la Escuela de Literatura y con quien compartimos gratas experiencias en los ámbitos educativos, y creo que lo que ustedes puedan lograr con esa entrevista, creo que va a servir de un lado para enriquecer su conocimiento de la literatura viva regional y de otro lado también para su formación como futuros docentes, ¿no?, de la educación peruana. Estoy muy satisfecho de poder conversar y dialogar de acuerdo a sus inquietudes. ¿Ok? Bien, como primera pregunta, ¿cuándo comenzó usted a interesarse por ser escritor y especialmente poeta, ¿no? Quizá hubo algo que le inspiró una persona o una situación en particular que pudieron influir en ello. Bueno, creo que cuando uno se orienta hacia la literatura, se orienta de pronto de la forma más inesperada, pero quizás lo que más distingue a este momento es la fuerza con que te impele interiormente hacia algo, ¿no? Te impele hacia la escritura, hacia la literatura. Recuerdo mucho que muy, muy adolescente, ¿no? Yo sabía lo que no quería, pero todavía no sabía lo que quería, ¿no? Y cuando les digo que sabía lo que no quería, por ejemplo, no quería ser militar, y entonces tuve que abandonar eso, ¿no? Eso me trajo como consecuencia un distanciamiento con mi padre, ¿no? Entonces, luego, cuando ya supe lo que quería, dije, voy a estudiar literatura. Y en ese entonces no había literatura en San Agustín, habían cerrado la escuela. Entonces quería irme a donde haya literatura, o sea, por mi cuenta, porque, bueno, ustedes saben, ¿no? Los distanciamientos a veces en la adolescencia con los padres son naturales, ¿no? Son naturales. Porque a veces los padres quieren que hagamos lo que ellos quieren. Y entonces no es porque quiera darle la contra, sino que uno también está en su búsqueda personal, ¿no? Uno está en esa querencia particular de qué quiero ser, a dónde voy, ¿no? Y en el caso de la literatura es una cuestión, digamos, que yo la considero entre personal y familiar, ¿no? Pero me afianzó esto y me puse a estudiar, no había literatura y bueno, me puse a estudiar en la Católica Comunicación para el periodismo. Y bueno, allí me daba cuenta que en vez de atender las clases, yo me las pasaba escribiendo, ¿no? Me pasaba a escribir y decía, bueno, así será, ¿no? Bueno, estudiaba también, bueno, aprobaba los cursos, pero me la pasaba escribiendo. Entonces, eso quizás era una situación que era secreta, ¿no? Y recuerdo que después en el colegio había, en el curso de literatura, ¿no? Nos enviaron a investigar en la Biblioteca Municipal sobre Literatura Española y entonces me quedé encandilado con las cosas que leía, este curso de literatura española. Y al final de todo esto, estoy ahora solo aflorando recuerdos, cuando decido, ¿no? Entonces, decido estudiar, reabro en la Escuela de Literatura y digo, bueno, ya no me voy a Lima, ¿no? Ya me quedaré acá.
Exactamente, muy interesante lo que nos cuenta, ¿no? Mi otra pregunta sería, en sus poemas de Barrio Niño y Rastro de Nube, podemos encontrar como una pequeña peculiaridad, la cual es que usted utiliza, por ejemplo, la letra I latina en vez del conector de la Y griega. ¿A qué se debe básicamente esta pequeña característica? Mire, bueno, el libro Canto Traverso es un libro ya, digamos, pleno ya de la madurez poética. Y es profeso porque la Y es Y, pues, es Y, así de simple. Y la I es I. Entonces ese es un tributo a la oralidad, ¿no? No va a decir, digamos, en el poema acá, donde utilizo la I, ¿no? Así adormitó sus pechos, y las cuerdas. Eso es lo que tendría que leer. Pero en algún momento, dentro de la tradición de la lengua española, y esto lo aprendo de los poetas vanguardistas, el sonido es sí, y este es un tributo a la oralidad, ¿no? Es un tributo a la oralidad, claro, que por conocimiento de la lengua, la y es sí, ¿no? Pero si ustedes ven dónde se origina, cuál es el sonido, es y, ¿no? ¿No? Pero entonces es un poco esa discusión que la aprendo de los poetas de la vanguardia y que me parece como tributo a la oralidad, ¿no? Que la I y la Y. Ahora, después ya vienen las cuestiones ya gramaticales, ¿no? Ya vienen las cuestiones de la lengua culta, pero natural y en lo oral, ustedes nunca dicen Y, siempre diremos I, ¿no? Y esa es la vocal I. Un poco del fundamento poético, literario y también fundamento académico, fundamento lexicológico y cultural, ¿no? Claro. Ya. Yo voy a continuar con la siguiente pregunta. Te escucho, José Joel. ¿Está trabajando en algún proyecto actualmente? ¿Y cuál será su próximo proyecto ahora que ya es un poeta reconocido? Mira, bueno, les voy a contar con mucha alegría y satisfacción, ¿no? Yo acabé de escribir un poemario que tiene por nombre Nonato, no nato, ¿no? Y ese poemario lo envié a unos amigos en Francia para que lo presentaran a editoriales francesas, traducido, ¿no? Y hace un mes me dieron la grata noticia de que lo aceptaron. La editorial de Harmattan va a publicar este poemario en edición bilingüe. No es un poemario extenso, es breve. Y la opinión de los editores en francés dice que es un poemario digno de publicarse. Eso lo estoy traduciendo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un reconocimiento internacional, ¿no? Porque de alguna manera ya mi poesía va a estar dentro de este circuito europeo y francés, ¿no? Y creo que esa es una noticia que, bueno, este año la he tenido en medio de toda esta pandemia dolorosa, ¿no? Esto se hace grato y creo que también prestigia a la poesía peruana y a la poesía arequipeña, ¿no? Porque sí me siento muy arequipeño, ¿no? Y se continúa una tradición fuerte desde Melgar, Alberto Hidalgo, Edgar Guzmán, Enrique Huaco, Raúl Bueno y hasta mi generación, ¿no? Hay toda una tradición muy fuerte. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, en el aspecto también, Vía Crisis es otro poemario que debió aparecer este año y no por circunstancias de la pandemia, no se pudo, está en prensa, digamos. Vía Crisis es un poemario final, ¿no? Es un poemario escrito durante mucho tiempo y que trata un poco de la realidad peruana a partir de la violencia política y sobre todo trabaja el problema del miedo. He poetizado el miedo en este libro Vía Crisis, ¿no? Que justamente ya cuando
aparezca, se van a ver, ¿no? Y bueno, el poemario no ganó un premio en el COPE, pero fue finalista, y eso creo que satisfizo un poco mis inquietudes, ¿no? Eso es más o menos en el campo de la poesía lo que tengo planeado, y justamente va a aparecer mi obra poética completa, ¿no? También espero estar trabajándose en la editorial de la universidad gracias al doctor Roel, ¿no? Que, bueno, tuvo a bien, ¿no? Considerar dentro del proyecto de publicaciones mi obra poética completa. Justamente ahora está en prensa, ¿no? Digamos, está trabajando esto. Entonces son tres cositas que me van a tener preocupado en este tiempo, ¿no? Este libro de Fran Nonato, el libro Vía Crisis, que ya está, prácticamente debía salir este año, no salió, y mi obra poética completa que se llama Funesta Trova, ¿no? Poesía revuelta, ¿no? Entonces, Funesta Trova, Poesía revuelta, esa es mi obra poética. Nonato es el libro que va a aparecer en edición bilingüe en Francia, y Vía Crisis, que es un nuevo poemario de largo aliento, ¿no? Bueno, ya en algún momento lo podré decir, ¿no? Cuando ya esté a puertas de su presentación. Entonces, el 2021, año del Bicentenario, ¿no? Justamente ustedes deben pertenecer a esa generación del Bicentenario, se van a enterar de estos tres eventos literarios. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿A qué poetas usted admira como escritor y como persona? ¿Y por qué? Bueno, si yo en cada libro he hecho un homenaje, ¿no? Siempre he tomado citas y creo que hay, pues, dentro de estos voy a citar algunos que realmente, ¿no? Considero y que han sido de fuerte influencia en mi poesía, ¿no? No sé si lo mira, este es mi segundo libro, ¿no? Y este era yo, ¿no? Esa fue una caricatura que me hicieron, ¿no? Esta. En el libro donde digo están los poetas, este es Florecactus, ¿no? Mi segundo libro, mi tercer libro, y este soy yo, ya cambié, ¿no? Ya cambié. ¿No? Allí justamente en Florecactus yo hago un homenaje a mis poetas admirados en ese entonces, ¿no? Porque uno va cambiando, va evolucionando también el proceso de escritura. En ese entonces admiraba a dos poetas europeos, ¿no? Digamos, son uno, dos, tres, cuatro europeos, dos griegos, dos españoles y un italiano, ¿no? Yorgos Seferis y Odiseas Elitis, que son los que un poco en ese momento me causaban gran admiración. Eran griegos los dos. Y al margen de estos dos griegos está Cavafis, otro poeta griego, que de alguna forma me ilustraron en el saber la poesía. En españoles está sin duda Vicente Alessandre, Miguel Hernández y Rafael Alberti. Son poetas que me marcaron, ¿no? Sobre todo Miguel Hernández, que aquí en Otras Espinas yo le dedico un poema, ¿no? A Miguel Hernández. ¿Por qué? Porque era admirable para mí, ¿no? Digo de Miguel Hernández, por ejemplo, tu voz de pájaro cautivo, aullante torcaz que sin cesar fulges, alimentando la hoguera fugitiva que en tu calavera de leche resplandece. Es un homenaje a Miguel Hernández, el gran poeta español muerto en el proceso de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, creo que entre los latinoamericanos, sí, pues está a la cabeza Pablo Neruda, está César Vallejo, Alberto Hidalgo, que serían poetas de la vanguardia. Y creo que después, ¿no? voy madurando y voy peruanizando también más mi escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque en este mismo libro, ¿no? yo rescato
a César Moro, ¿no? Poeta surrealista peruano, a Efraín Miranda, poeta de Puno, ¿no? Luego a Javier Heró, un conocido también y afamado, a Pablo Guevara, poeta de la generación del 50, y a Enrique Guaco Menéndez, arequipeño, ¿no? Que vivió poco y dejó un libro extraordinario, Piel del Tiempo, y que fue motivo de mi tesis de bachiller y de licenciatura. Entonces la relación sigue creciendo porque en mis sucesivos libros, ¿no? He seguido haciendo homenajes a los poetas, ¿no? Y en postales, que es este, ¿no? Postales, ahí menciono, ¿no? A algunos poetas casi que ya, ¿no? Ahí les que decía Cavafis, hay otro poeta, Emilio Adolfo Westphalen, que es de la vanguardia, y Enrique Molina, un poeta argentino, surrealista. Entonces, siempre me ha gustado recorrer, ¿no? La poesía y en los epígrafes hacer homenajes a los poetas como un tributo, ¿no? de mi poesía. Y en este libro están muchos poetas a quienes les debo, ¿no? José Martí, James Joyce, Gabriela Mistral, Churata, Magda Portal, Miguel Hernández, ¿no? El que les mencionaba el español, Blanca Varela, Antonio Cisneros. Entonces, una ojeada así por mis poemarios, entonces ahí se va a encontrar, ¿no? Carlos Oquendo de Amat, César Vallejo, Enrique Peña, Juan Gonzalo Rose, Enrique Verástegui, Beethoven Medina, poetas que en algún momento los he leído con mucha intensidad y me han causado una grata impresión, ¿no? Y que merecen también mi admiración. En el caso también de este libro, a Charles Baudelaire, el gran poeta francés, el gran poeta maldito, ¿no? Y bueno, aquí en este texto está luego otro italiano, Eugenio Montale, ¿no? Así como Quasimodo, que estaba anterior, otro italiano, Montale, ¿no? Que tiene un libro extraordinario, Huesos de Sepia, que está inspirado en la Segunda Guerra Mundial. Sologure, que es también un poeta del 50 peruano, ¿no? Y que, bueno, han ido nutriendo mi poesía, ¿no? Igual en Canto Traverso, el libro que menciona, ahí también rinde un homenaje, ¿no? A través de estos epígrafes a muchos, ¿no? A Mariano Melgar, por ejemplo, ¿no? De quien también soy un estudioso, ¿no? He publicado 3 libros sobre él. Luego está Edgar Guzmán, ¿no? Otro poeta arequipeño, ¿no? Que es admirable, la generación del 50, ya fallecido. ¿No? Y bueno, en la coda hay un homenaje también a José Ruiz Rosas, ¿no? Un poeta de acá de Arequipa, ¿no? De la generación del 50. Entonces, igual mi libro Vía Crisis, ese sí está lleno es un homenaje casi a todos los poetas que he recorrido, y cuando digo he recorrido, he leído, ¿no? He recorrido, y me gusta el término recorrer porque los he sentido, los he vivido, los he estudiado, ¿no? Y me han nutrido también para escribir mi poesía. Eso es más o menos a grandes rasgos. Los de Vía Crisis son casi, ¿no? La tradición poética peruana es muy buena, sino que no somos orgullosos de nuestros poetas. Nos falta eso. ¿No? No somos como los chilenos, que sí son orgullosos, no tienen tan grandes poetas como nosotros, pero bueno, ¿no? Los mexicanos igual, ¿no? La poesía peruana es extraordinaria. Muchas gracias. Bien. Para escribir usted usa programas como blog de notas o prefiere algo más clásico como papel y lápiz. Bueno, yo estoy hecho, digamos, en ese sentido al manuscrito, ¿no? Tengo por ahí en una bolsa todos, si es que no, el tiempo no los ha deteriorado,
tengo muchos manuscritos por ahí, ¿no? Luego ya cuando en la máquina de escribir, ¿no? Algunos textos todavía me quedan de la máquina de escribir que he corregido, porque como dicen los críticos, soy un poeta muy, muy exquisito, muy trabajador del poema. Y entonces eso se percibe cuando yo miro estos textos que están ahí guardados, tanto que he corregido, ¿no? O sea, modificar una palabra, tachar, poner otra, modificar un título, reorganizar un texto. Entonces, parte también de la labor de escribir es corregir, ¿no? Y dice, pues mucho, dice, ¿no? Poema que no se corrige no existe, ¿no? Entonces, el poema debe también pasar por un proceso de observación, depuración, casi como un científico analiza algo, igual el poeta, ¿no? El poeta igual con su poema, con las palabras, ¿no? Con las frases, con las figuras, va estableciendo una relación más directa, ¿no? Por ejemplo, ahora que voy a publicar mi obra poética, esto por eso le llamo poesía revuelta, no revuelta en el sentido que está, ¿no? Desordenada, sino revuelta, vuelta, a ver, ¿no? ¿No? Revolver, revolver, ¿no? Entonces, por eso le digo poesía revuelta, ¿no? Entonces vuelvo a leer esos poemas y a veces, si no dan ganas, si el poema no me dice nada, no le hago nada. Pero si el poema me dice algo como, ¿no? Ah, entonces sí puedo de pronto, ¿no? Corregirle algo. Y ahora con la computadora, bueno, uno puede, incluso con los múltiples colores, ¿no? Tendrías un color amarillo, un verde, o los distintos para observar, ¿no? Decir, estar atento, ¿no? Eso es lo que ya he trabajado más con el Nonato y con Vía Crisis, ¿no? Ya casi en la computadora, no tanto en la máquina de escribir como los anteriores, pero sí ya estos dos últimos, ya siglo XXI también, ¿no? Que me indicaron, ¿no? Aprendí, perdón, esa forma de trabajo. Y me olvidé de enseñarles, ya hice yo anteriormente esto, ¿no? Funesta Trova, un libro chiquitito donde todos mis 3 libros, digamos, mis 4 libros de joven, de hasta los 30 años, los congregué aquí, ¿no? Ahí está Grafía, ahí está Versolínea, ahí está Flor de Cactus y ahí está Otras Espinas, ¿no? En este libro pequeñito. Lo importante, siempre que me digo, lo vinculo a Arequipa, ¿no? Tiene ilustraciones de Toro Muerto, los petroglifos de Toro Muerto. Y creo que dentro de mi generación, como dicen también algunos, soy el más arequipeño, ¿no? Aunque yo digo con sorna, no nací en Arequipa, nací en el Callao, pero eso es pues casualidad, ¿no? Casualidad que uno nace, ¿no? Pero decía Doris Gibson, la hija del poeta Percy Gibson, que fundó Caretas, que un arequipeño nace donde sea, ¿no? O donde quiere. Entonces, bueno, en ese sentido, sí, pues creo que no sé si seré el último mohicano en ese sentido, ¿no? Porque bueno, Arequipa cambia y quiero esta Arequipa, no desde su historia, es cierto, desde su presente, ¿no? Porque ese es el proceso también de las ciudades, ¿no? Entonces creo que de algún modo esta relación con la escritura es intensa, ¿no? Es muy intensa y es tan intensa que a veces, por eso dice, el poeta vive para la poesía, ¿no? Pero de la poesía no se vive. Bien, muy interesante lo que nos cuenta. La otra pregunta sería, según usted, ¿cuál considera que es su mejor obra? Digamos que todos los poemas, perdón, si los vemos como criaturas, a todos se ama y se quiere, ¿no? A los libros también los amamos, los queremos, ¿no? Y cada cual tiene su historia, cada cual es como, ¿no? Hay una dedicatoria en un poemario, en mi primer poemario en grafía, donde, bueno, yo tempranamente tengo hijos y les digo a mis hijos, les dedico, ¿no? A, a Gabo y Pope, este hermanito, ¿no? Ya refiriéndome al libro, ¿no? Que lo tengan como un hermanito. Claro, es en un sentido simbólico, ¿no? Pero de alguna forma para que pudieran ellos entender con cuánta intensidad también uno vive la poesía, ¿no? Con cuánta intensidad
uno considera hacer poemas. Sin duda que el poemario que tuvo más repercusión nacional y que también fue Flor de Cactus, ¿no? Y que también fue traducido a francés, ¿no? Yo mandé esto a un concurso en el año 2001 y esta es la versión bilingüe, ¿no? Francés, ¿no? Esta es, ¿no?, la versión bilingüe, ¿no? Que bueno, por ese mérito creo yo que es el más conocido, donde hay más riesgos también creativos, hay la propuesta de un lenguaje, ¿no? Hay una riqueza de imaginación, hay varias cosas que algunas de las críticas de los críticos que han abordado han destacado, ¿no? Entonces, creo en eso, ¿no? Y yo sí le tengo mucha fe al libro que vendrá. Siempre todo poeta le tiene fe al libro que vendrá, ¿no? Siempre espera que ese libro que vendrá será distinto a los demás, será mejor recibido, no sé, ¿no? Pero sí tengo expectativa con este libro que vendrá, ¿no? Y que se llama Vía Crisis, ¿no? Porque también me ha demandado el mayor esfuerzo y creo que no solo el esfuerzo poético, sino el esfuerzo cognoscitivo, la información que he trabajado ahí, ¿no? Y cómo después he tratado de volcarlo en poemas, ¿no? El nombre Vía Crisis es pues inspirado en el Vía Crucis, ¿no?, cristiano. Y yo le he cambiado en vez de crucis, crisis, ¿no? Son 14 estaciones las que recorro ahí, ¿no? Son 14 estaciones del miedo, ¿no? De cómo yo pertenezco a esa generación que vivió con mucha, digamos, con mucha tensión la violencia, y eso también marca, ¿no? Marca los muertos, las situaciones cotidianas, y no puede ser insensible, ¿no? No puede ser insensible, y creo yo de que sí, puede ser, no, no, sí, sensible, pero ahora llévalo a la poesía, no es fácil, porque puedes caer en el lugar común, no puedes caer en muchas cosas que son criticables, y entonces, como decía, ¿no? En resumen, todos los poemarios uno tiene una relación expresa como una criatura, si son criaturas, ¿no? Y siempre la expectativa del libro que vendrá. Pero sin embargo, creo que por Flor de Cactus, que tuvo un premio nacional, ¿no? Y que ya eso me definió, y no me consagró, sino que me definió, ¿no? Me dio más seguridad para lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que estoy escribiendo en mi propuesta poética. Gracias por lo que nos comparte. Gracias, doctor. En la pequeña biografía presentada en su libro Canto Traverso y en una gran variedad de páginas relacionadas a su persona, siempre se encuentra presente una expresión muy peculiar relacionada a un nacimiento accidental. ¿Podría explicarnos el contexto de esta expresión? Bueno, a ver, ustedes saben que la fama que tiene Callao, ¿no? La fama que tiene ese puerto del Callao, ¿no? Pero bueno, yo quise seguro, pues, nacer ahí, ¿no? Mis padres, bueno, ya pues ahí tenía que nacer. Por eso yo nací accidentalmente, ¿no? No por eso que el Callao, ¿no? A unos me molestan, ¿no? Chalaco, me dicen, me lo hacen por molestar. Entonces yo les devuelvo la molestia, ¿no? Les hago una ironía que nací accidentalmente, ¿no? Entonces es una frase irónica, ¿no? Que, bueno, que suscita esa situación para los que me dicen chalaco, ¿no? Tú eres chalaco, ¿no? Sí, nacido, ¿no? Tú eres limeño. Entonces yo les respondo irónicamente, ¿no? Porque, bueno, no en bien nací, yo vine a Arequipa, ¿no? Aquí me crié, aquí me hice, ¿no? Y amo esta ciudad, ¿no? Como digo en un poema, ¿no? Que está sutilmente escrito sobre Arequipa, ¿no? Y que se refiere a eso, ¿no? Dice, esta es mi ciudad, mas no mi Arcadia ni destino. En ella enrojecieron mis manos
y se hicieron duros pellejos. Esta es mi ciudad, mi puro anisado, mi cruda malaya, como un hueso cascado en la garganta. Bueno, los arequipeños cascahuesos, ¿no? Como un hueso cascado en la garganta y todo lo demás, ¿no? Es mi ciudad, pero va por ahí la ironía, ¿no? No nada porque de pronto con el Callao, sino por lo que a veces me molestan, me molestaban y me seguirán molestando hasta que, bueno, ¿no? Hasta que desaparezca y dirán, pues no, pero si es chalaco, pero seguro que el Callao nunca me va a reivindicar, ¿no? Me va a reivindicar ese Arequipa, ¿no? Y bueno, pues, y también en este canto traverso hay pues textos donde está Arequipa, ¿no? Por ejemplo, no es fácil escribir a la Virgen de Chapi, y me atreví a escribir, ¿no? Ahí está el poema Mamita de Chapi, ¿no? Chapi está, la Virgen de Chapi está ligada a Arequipa, ¿no? O también otro texto que por ahí está es el Barrio Niño, ¿no? Es el Barrio Niño por donde me crié, ¿no? Me crié entre Miraflores y Socabaya, ¿no? Entonces eso también me trato de decirlo aquí en ese poema, ¿no? Entonces, esa es la poesía, también refiere, ¿no? Y es cierto, sí puedo tener poemas al mar, pero nunca tengo versos al Callao. Yo lo digo con mucha ironía, ¿no? Y Uriel, eso es lo que te puedo responder. Gracias. Escribir poemas. Entonces, aprende y enseña cómo se malogran televisores, cómo se cuelgan computadoras. Así comprenderás cómo se apagan y encienden poemas en las pantallas de los televisores, en los paneles de las computadoras. Y del mismo libro, página en blanco, que tiene que ver con la escritura. La página en blanco mira como una camisa de fuerza. Mientras el poeta escarba la tierra, cruza las calles, mueve las mandíbulas de los tumbados en la luna y se lanza contra esa camisa de fuerza como una página celeste. Y los versos ruedan como botones desprendidos de un pecho sobresaltado en el firmamento del poema, porque ningún botón basta de muestra y ninguna estrella fugaz riega los negros días del poeta. Bueno, entiendo que sí, pues hay formas, cada época, cada generación concibe la poesía y también concibe el ser poeta, ¿no? Entonces, dentro del marco de mi generación, esa es mi percepción que tengo, ¿no? Un trabajo arduo, permanente, ¿no? Una entrega total hacia la escritura. Claro que, como decía, ¿no? De la poesía, el poeta vive para la poesía, pero de la poesía no vives. Entonces hay que, si ya te marcó la poesía, entonces tienes que darle duro, ¿no? Tienes que darle duro, hasta no más, hasta donde llegues, ¿no? Hasta no más, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Tú no abandonas a la poesía te abandona. Eso tiene que aprender el joven. Que si no estás con ella, uff, es terrible, te abandona, así de simple, ¿no? Entonces, la vocación del poeta es extremadamente fuerte. Entonces, no hay que traicionarla. Y al no traicionarla hay que estudiarla, hay que estar con ella permanentemente, ¿no? Escribir, corregir, ¿no? Aprender también los trucos de la escritura, ¿no? Aprender las técnicas, ¿no? Que son, yo creo que hay tres cosas, ¿no? No solo es el tema en un poema, no solo es la forma, no solo es la técnica, sino también todo eso mediante tus palabras. Y ahí tienes que a conocer tus palabras y a conocerlas bien, ¿no?
¿Por qué? Porque, como decía un poeta chileno, las palabras son stripticeras, ¿no? O sea, las cambian, pues, y te obnubilan y a veces no las coges, desaparecen, ¿no? Creo que el oficio de la poesía para un joven siempre es bueno también estar en contacto con gente que hace lo mismo, ¿no? Con la gente que está preocupada por lo mismo. Eso también te genera una atmósfera para que tú puedas estar ahí, ¿no? Permanentemente. Bueno, no vas ahí si te gusta la literatura y te vas con futbolistas, olvídate, ¿no? No, no vas a, ¿no? Tú tienes que estar con gente afín, ¿no? Que te pueda también generar esta atmósfera. Interesantes palabras. Lo tomo en cuenta. La siguiente pregunta sería, ¿cuál fue su experiencia como fundador y miembro de la Casa del Poeta peruano en la filial Arequipa? Bueno, ese es un momento de finales de la década del 80 y comienzo del 90, ¿no? La NEA, cuando existía, yo era miembro de la NEA, ¿no? Y allí, bueno, se generó un cenáculo de discusión, de dictado de conferencias. Y hubo toda una movida en Lima sobre generar una ley, ¿no? Para la Casa del Poeta, un poco reivindicar esto que les decía, la gran poesía peruana, ¿no? Que, que nos debe enorgullecer, ¿no? Así como nos enorgullece Vallejo, no solamente Vallejo, sino hay muchos muy buenos y grandes poetas, ¿no? Entonces, en esa medida, yo entendí eso, ¿no? Y bueno, generé aquí en la ciudad, entre los jóvenes, simpatías por esta iniciativa de la Casa del Poeta, que después generó toda una estampilla para generar los fondos y luego hacer publicaciones, encuentros. Se realizaron un sinfín de encuentros, ya no los tomo en cuenta. Pero esto también tiene que ver un poco con si el poeta se institucionaliza, ¿no? Si el poeta participa en instituciones, se ha hablado de la NEA, ahora la Casa del Poeta, pero también hay otras instituciones donde el poeta puede socialmente establecer relaciones, ¿no? Y también ser un activista de la propia poesía. Y creo que eso también lo aprendí, no tuve militancia política, partidaria, no tuve, pero sí tuve una militancia en instituciones civiles, ¿no? Como Transparencia y Amnesty International en esa época, los derechos humanos. Y creo que la Casa del Poeta al final logró ser una institución, generó unos fondos, publicó algunas antologías, creo que está ya en la edición del libro número 200, y creo que fue un espacio donde también allí me permitió, por ejemplo, cuando estaba el poeta Leandro Medina vivo y presidió la Casa del Poeta, hacer una revista que se llamó Sabancaya, ¿no? En los años 90, en alusión al volcán, pues, ¿no? Ya no tanto Misti, Chachani, ¿no? Ahora el Sabancaya, ¿no? Que en esa época empezó a erupcionar y a hacerse sentir y decir, aquí estoy, ¿no? Entonces, esa revista se llamó Sabancaya, ahí se promovió a los jóvenes también interesados por la poesía. Y bueno, creo que en ese momento fue una experiencia grata. Después de ahí ya me alejé, me dediqué a otras cosas, ¿no? Me dediqué a mi formación académica, ¿no? Que es también importante. Me di cuenta, ¿no? Que había que incursionar en la crítica literaria y eso también es otra labor ardua, ¿no? Otra labor de estudio, ¿no? Para poder dedicarse a la crítica literaria, ¿no? Sí, mi experiencia con la Casa del Poeta es realmente saludable, ¿no? Y creo que fue una institución que en su momento, ¿no? Ocupó un lugar expectante en la cultura peruana. Tenía unas revistas, ¿no? Como decía, publicaciones. Gracias por su respuesta.
Bien. Usted, como ya nos mencionó anteriormente, es considerado como el poeta más arequipeño de las últimas generaciones, en el sentido de que no deja en ninguno de sus poemas el ambiente arequipeño, usando y mostrando todos sus ingredientes literarios, paisajistas y sociales, tratados con una calidad literaria e intensidad muy notable. Pero, ¿cuál es ese motivo que le inspire a escribir sus poemas relacionados con nuestra ciudad blanca de Arequipa? Bueno, esto quizás es parte de la sensibilidad, creo yo. No es teórico ni es una actitud exprofesa, ¿no? Creo que las contradicciones que me enseñaron desde mi infancia, mi crianza en un barrio como Miraflores y mis vivencias de Socabaya, de la campiña, me formaron en una contradicción. ¿Qué es Arequipa, no? Arequipa es eso y es lo otro. Y ya después va a venir lo del patrimonio, ¿no? Lo del patrimonio donde se va a reivindicar el centro histórico y se va a reivindicar también la campiña. Entonces creo que ese juego de sensibilidades hizo de mí ser más atento, ¿no? Atento, por ejemplo, así como cuando uno va al campo y está atento a todo, ¿no? Lo que ocurre, del viento, ¿no? Todo, el paisaje, está uno ahí muy sensible, ¿no? Observándolo todo. De la misma manera, esa sensibilidad la transportaba digamos, a la ciudad, ¿no? A la urbe. Y creo que en ese proceso, ¿no? Voy construyendo una especie de lenguaje para recuperar Arequipa, ¿no? Sin de pronto tener la intención. Y bueno, cuando reviso, sí, en verdad, pues no, sí. O sea, yo me pregunto también, ¿y cómo? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué es lo que me motivó? Entonces, creo yo que es esta crianza en el campo con abuelos, con mi abuela personalmente, y la crianza también en este barrio de Miraflores, la parte de abajo, ¿no? Que me da esos contrastes. Y de los contrastes creo que brotan algunas imágenes que son pues muy originales, ¿no? Muy originales y que de pronto detrás subyace ese arequipeñismo, entre comillas, ¿no? Que es, yo lo considero natural, ¿no? No es exprofeso. Es algo propio de usted que fue adquiriendo, ¿verdad? Por sus experiencias. Claro, claro, sí, sí, es una consecuencia de eso, ¿no? Muchas gracias, muchas Gracias a ti, gracias. José. Mm, Me parece excelentes todas sus anécdotas. Gracias. Y como última pregunta, ¿me podría decir en una sola palabra qué significa para usted ser poeta? Graduarse de hombre. Graduarse de hombre. Creo que la poesía me ha servido para graduarme de hombre, o un sinónimo, graduarme de ser humano. Gracias. Finalmente, quisiéramos agradecerle por haber accedido a esta entrevista y habernos hecho partícipes de ello al responder estas preguntas que presentan algo de variedad, siendo muy significativo para nosotros. Fue un placer para todos nosotros haber podido dialogar con usted sobre su trayectoria literaria y opiniones como crítico, profesor y poeta. Muchas gracias de parte de mis compañeros y mi persona. No, yo quiero agradecer, bueno, sí, una palma. Yo quiero agradecer desde el fondo de mí este momento, ¿no? Que no puedo evitar la emoción, ¿no? Y creo también de que en el contacto con ustedes me enternece y también me hace tener más la esperanza, ¿no? Que bueno, no solo con la literatura, sino también, y con la poesía en particular, sino también con nuestro país, con mi país, no con este país, no con mi país, con nuestro país, porque yo me he criado con esa frase despectiva, este país, no, es mi país,
nuestro país. Muy agradecido y también reiterar esa deferencia que he tenido Denis Huamán para con mi persona y poder de alguna manera decir algo sobre mi función de poeta. Muy agradecido, un abrazo virtual y también una sonrisa de esperanza por ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.